estos dos que yo he descargado. La aplicación del CTE y los apuntes, ¿vale? Vamos a abrir los dos. Esta es la aplicación del CTE y... Ah, me estáis viendo a mí, pero no estoy viendo la pantalla. Vale, esas cosas más vale que las digáis, porque si no... Presenta ahora pantalla completa. Pantalla completa. Permitir. Vale. Y diseño al foco este. Vale. Compartir. Deberíais poder ver ahora. Sí, deberíais ver esto. Pero, a ver si. Vale, eso es lo que estáis viendo, lo mismo que doy una, veis la pantalla completa. ¿Vale? Si veis que no, los mensajitos por escrito igual los escucho igual, los veo igual, ¿no? O sea que mejor os ponéis el micro y me decís algo, ¿vale? Si no, aquí yo voy hablando con la pared. Entonces, tenéis estos dos archivos. Estos son los apuntes que he hecho yo para la asignatura, ¿vale? Que están basados en dos cosas. En el código técnico, ¿vale? La normativa, y en este archivo que es la aplicación del código técnico a una estructura con muros de carga, ¿vale? Cuando preparaba esta asignatura para el máster hace unos cuantos años, buscaba y buscaba y encontré este archivo, pero una versión más antigua, ¿vale? Una versión que estaba casi escrita, pues, no a mano, pero casi, ¿vale? Entonces, bueno, esta versión ya es más moderna, pero los apuntes están basados sobre todo en este documento. ¿Qué es este documento? Pues este documento, que por cierto son 99 páginas de puro cálculo y explicaciones teóricas, pues tiene cómo calcular, ¿vale? Este formato que veis aquí, este formato así con el texto y estas dos líneas aquí, ¿vale? Eso, si a uno le gusta la programación antigua, esto tiene toda la pinta de ser, pues, basic, ¿no? Es el código para imprimir. Pero bueno. Este documento de aquí lo que tiene es el cálculo de esta estructura, ¿vale? Esta estructura de aquí son 3 plantas, 1, 2, 3 plantas, con un forjado, creo que es unidireccional, ¿vale? En el forjado no se mete, ¿vale? Pero son 3 plantas con un forjado unidireccional y muros de carga de ladrillo. Entonces, los muros de carga son estos de aquí. Este de aquí, no, perdón, los muros de carga son los que se ven aquí, los perpendiculares. Sí, exacto. Este y este son los muros de carga, exacto. Los verticales. Este de aquí y este de aquí son los 3 muros de carga, ¿vale? Estos de aquí horizontales, ¿vale? Son muros de fachada, muros de arriostramiento, el del hueco de la escalera, etc. Pero los de carga son estos 3 de aquí. En este documento lo que se hace es calcular la estructura de fábrica de ladrillo. Calcula no solo los muros de carga frente a las distintas hipótesis, sino que luego también comprueba estos muros de fachada. Porque estos muros de fachada, por ejemplo, recibirán el viento, ¿vale? El viento lateral que puedan ir por aquí. Evidentemente, el viento por aquí lo recibirán estos, pero el viento por aquí lo reciben estos, ¿vale? También calculan la estabilidad que ofrecen a los demás, etc. Entonces, calcula toda la estructura. Pero además no calcula solo el muro en el punto de abajo, sino que calcula los muros en todos los tramos. Es decir, este muro de aquí, el cursor también lo veis, ¿verdad? La manita la veis. Sí. Vale, gracias. Pues entonces, no solo calcula un trocito de muro, sino que calcula este muro en la base y en la cronación. Este muro en la base y en la cronación. Y además calcula las 2 secciones que hay. Porque fijaos que hay una sección que sería esta de aquí y esta de aquí, en el que corresponde con esta de aquí, la sección transversal. Tenemos unas ciertas alturas libres de muros, pero luego tenemos la sección por la escalera. En la sección por la escalera tenemos unas zonas en las que las alturas son más pequeñitas, o sea, son iguales, perdón, pero en esta zona de aquí los tramos del paño son más altos, ¿vale? Fijaros que
420, mientras que aquí eran 270. Así que este tramo de muro es más esbelto. Así que calcula, el programa, bueno, este documento calcula todas, ¿vale? Comprueba todos los tramos. Comprueba nivel de sección y comprueba también el pandeo, ¿vale? Los muros les pasa como a todas las piezas, ¿vale? Que pueden llegar a pandear. Y lo hace además con mucho detalle, ¿vale? Entonces es un caso muy real y con todos los detalles. Y la ventaja es que lo explica. Primero lo explica lo que va a hacer y luego lo calcula y después lo comenta, ¿vale? Entonces, primero empieza aquí a explicar que hay muros de carga, de arriostramiento y de fachada, ¿vale? Después empieza, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues para calcular esta estructura de aquí, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es primero es hacer un descenso de cargas, ¿vale? Para calcular una estructura de fábrica necesitamos saber qué axil y qué momento tiene que aguantar un muro. Es decir, para calcular un muro tenemos que saber qué axil y qué momento tiene, ¿vale? Al final, un muro solo tiene axil y momento, axil y momento. Entonces tenemos que saber cuánto vale. Y para saber el axil en el muro, es decir, si yo quiero saber qué axil tiene el muro aquí abajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un descenso de cargas desde arriba hasta abajo. Tengo que ver qué carga tiene el forjado y qué carga transmite al muro. Le tengo que añadir el peso del muro y luego tengo que añadir qué carga transmite este forjado. Y se lo añadiré aquí y luego le añado el peso del muro. Así, así, así hasta que llegue abajo. Así sabré el axil que hay en el muro. Y con otro método tendremos que determinar qué momentos hay aquí. En función de los empotramientos y las excentricidades sabremos qué momento hay. Entonces necesitamos saber eso, axiles y momentos en el muro, pero en todas las secciones. Entonces eso te lo explica aquí. Primero dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos, bueno, explica un poco la comprobación, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, primero sacar las acciones, el esfuerzo axil en todas las secciones, después los momentos y después comprobar la sección y comprobar el pandeo. Entonces, fijaros que empieza pues con toda la carga, que aquí él ha considerado una carga permanente, un pavimento, una tabiquería y una sobrecarga de uso, al final tiene esta carga de aquí. Y con esta carga de aquí, pues empieza a ir descendiendo cargas, pues desde aquí hacia los, tiene tres apoyos, pues como una viga continua y tira para abajo y va sacando. Lo hace con detalle, es decir, con todos los coeficientes parciales de seguridad, etc. Entonces, si veis, pues dice, ¿cómo se hará esto? Pues empieza a descargar, ¿vale? Como es una viga, es un forjado de 3 tramos, pues te dice, oye, ¿qué carga va a cada...? Claro, es una viga continua, no es una viga bipollada. Entonces, al ser una viga continua, dice qué parte de carga va a cada vano y empiezas a explicártelo para después sacar las reacciones, ¿vale? Entonces, tiene las reacciones en cada tramo. Dice, mira, de toda esta carga, esta parte viene por aquí, esta parte va para acá y esta parte va para acá. ¿Vale? Y le salen los esquemas, bueno, y va haciendo el descenso de cargas, ¿vale? Eso lo veremos con un poco más de detalle. Pero fijaros que estos diagramas de aquí son los axiles, ¿vale? El axil en el pilar va creciendo porque tiene la carga que le llega del forjado, la carga del muro, ¿vale? Y aquí le añade la carga del forjado, la carga del muro y por eso el axil va creciendo, va creciendo. Entonces tenemos esto de aquí. Si os fijáis, el tramo de muro que está en el centro tiene más carga porque tiene más zona tributaria, ¿vale? La longitud de carga, la zona que va a cargar en el muro central es toda esta de aquí, es más grande que las laterales y por eso el axil es más grande. ¿Vale? Entonces, hay muchos números, pero la idea es que lo que necesitamos sacar es el axil en el muro, ¿vale? Hay que hacer un descenso de cargas, como habréis hecho en algún taller, ¿vale? Hay que hacer un descenso de cargas, pero con cara y ojos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo hace para las dos secciones, ¿vale? Para la sección de la escalera y para la otra sección, ¿vale? Pero no solo hace eso, sino que, no sé si ha hecho por aquí alguna... esfuerzo normal, zona de escalera, reducción de sobrecargas. Sí, fijaros que aquí arriba pone zona de escalera, reducción de sobrecargas y carga de planta. Es decir, él lo calcula de una manera, pero luego hay un artículo en el CTE, la normativa, que dice que si yo quiero saber qué carga hay aquí abajo y tengo 10 plantas o 5 por encima, hay un coeficiente de simultaneidad de las cargas. Es decir, no es probable que si tengo 10 plantas por encima, las 10 plantas estén cargadas al máximo. Hay un coeficiente reductor. Igual que si tenéis un edificio con 200 grifos, no es normal que los 200 grifos se abran al mismo tiempo y hay un coeficiente de simultaneidad para dimensionar la tubería. Pues con la carga pasa lo mismo. No es habitual que todos los pisos estén cargados al mismo tiempo.
y por lo tanto pues hay un coeficiente de reducción. Entonces el primero calcula sin eso y después dice, bueno, vamos a aplicar este coeficiente y ve cómo se modifica. Y también calcula, pues teniendo en cuenta otras cosas, no sé si ha salido ya o saldrá después, y es que este forjado de aquí, que es unidireccional, pues fluirá, ¿vale? Si os acordáis de cuando hacíamos unidireccionales, decíamos que había una fluencia y había un método que utilizábamos, el método simplificado de la IHE para calcular el forjado. Ese método lo que decía es que la estructura fluía o se deformaba y nos daba los esfuerzos en el forjado, pero eso de formarse y de fluir hace que las cargas que vienen a los muros, ¿vale? Pues que sean un poco más grandes en el centro y más pequeñas en los extremos. Entonces él lo calcula de una manera y después lo calcula combinándolo un poquito más. ¿Sí? ¿Podrías Bueno, acercarlo un poco que no se ve nada? pues eso va a ser más complicado. Va a ser más complicado. De todas formas, los números no los tenéis que fijar ahora cuando es para que veáis un poco el proceso general. Vale. ¿Vale? Bueno, sí, ahora puedo hacer así. ¿Vale? Bueno, la idea es que lo primero que necesitamos es calcular el axil, ¿vale? Que no es aquello de mitad de carga para un lado y mitad para el otro, sino que hay que hacerlo con un poco de, bueno, mientras más detallado lo hagas, pues más precisos sean los resultados, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el axil, lo segundo que necesitamos en los muros es el momento que tiene cada muro. A un muro de fábrica, la carga axil aguanta muy bien. Es decir, si hacéis un muro y le aplicáis la carga centrada, eso lo aguanta muy bien. Lo que no aguanta también es un momento. Entonces hay que calcular los momentos con mucho detalle. Entonces, para calcular los momentos, pues aparecen las expresiones del CTE, que al final la expresión del CTE es aquí bueno, pues es esta expresión de aquí, básicamente, es calcular los momentos, ¿vale? Entonces, aquí ahora os lo explicaré, bueno, lo explicaremos un poco más adelante cómo se hace, pero lo que está haciendo en todas estas páginas de aquí es calcular los momentos, ¿vale? Los momentos y las excentricidades, de si es un forjado de última planta, un forjado de planta primera, o si es un forjado intermedio. Lo veremos más adelante, pero la idea es esa. Yo necesito saber, repito, el axil y el momento en cualquier sección del muro. Cuando es un nudo interior, que es el caso más genérico, cuando es un nudo como este, ¿vale? La forma de saber la excentricidad, ¿vale? Es con una expresión que hay en la normativa, en la que dice, bueno, si yo tengo un momento por la izquierda y tengo un momento por la derecha y tengo 4 barras que llegan al nudo, es decir, tengo un forjado que llega por aquí, un forjado que llega por aquí, un muro por aquí y un muro por aquí, tengo 4 barras, cada barra tiene una rigidez y por lo tanto el momento que llegue al nudo lo voy a repartir proporcional a las rigideces. ¿Vale? Entonces, lo que hace es eso, calcula la diferencia de momentos entre ambos lados, calcula la rigidez, es decir, la inercia, la longitud y el módulo de Young de cada barra y reparte proporcional. Y la barra que sea más rígida recibirá más momento. ¿Vale? Y cuando ya tenemos el momento y el axil, pues al siguiente. ¿Vale? Eso, ya digo, lo haremos con detalle, pero para que veáis la idea, ¿vale? Que necesitamos un axil, repito, y necesitamos un momento para comprobar. ¿Vale? El axil simplemente haciendo el descenso de cargas y los momentos serán proporcionales a las rigideces de los nudos. ¿Vale? Y cuando ya tiene todo eso, pues entonces empieza a comprobar secciones. Y comprueba secciones, primero tiene que saber cuánto resiste la fábrica. Entonces hay un poco de teoría de cuánto resiste la fábrica, ¿vale? Y después ya empieza poco por aquí, empieza a comprobar todas las secciones. Fijaros que empieza pues por el nudo este de aquí arriba y mira lo que resiste. Luego empieza por el nudo de abajo, luego por el de abajo y va comprobando todas las secciones. Fijaros que en todos los casos hay una flechita roja que representa dónde está el axil, ¿vale? Y fijaros que el axil no está en el centro, porque este axil tiene un momento flector, ¿vale? El axil por la excentricidad es un momento. Entonces, lo que hace es comprobar si este axil con el momento es capaz de aguantar aquí, ¿vale? Y este es capaz de aguantar aquí. Y eso lo hace para todas las secciones, ¿vale? Para todas las secciones del muro, ¿vale? Entonces empieza a comprobar, ¿vale?
lo repite varias veces porque dice, bueno, ¿y qué? Si lo hemos hecho con la reducción de sobrecarga, si lo hemos hecho sin reducción de sobrecarga, si lo hemos hecho con la afluencia, sin la afluencia, si lo hace, entonces él va analizando varias cosas y luego al final los comenta, ¿vale? Entonces, veis que ha vuelto a hacer lo mismo, ¿vale? Con reducción de sobrecargas, ¿vale? Y vuelve a comprobar, ¿vale? Luego, cuando ve que algún muro no le va, pues entonces después dice, bueno, pues si estos muros no han cumplido, los hacemos un poco más pequeños o un poco más grandes y vuelve a comprobarlo, ¿vale? Entonces, bueno, va analizando, fijaros que los nudos, ¿vale? Aquí ha hecho con la corrección de cargas, es decir, que lo ha vuelto, este de aquí no le daba, pues lo ha modificado, ¿vale? Y entonces veis que está eso un poco repetido. Una vez que has visto los primeros, el resto puede ser un poco más ágil. Y una vez que ha hecho eso y ha comprobado todo, ¿vale? Entonces empieza, una vez que tiene, estos son los momentos, ¿vale? Entonces tiene esto de aquí, discute los. Es decir, una vez que ha calculado eso, lo ha hecho de varias formas, ha analizado varias cosas, ha dicho, si un muro no me da y lo hago más grande, ¿qué ocurre? ¿Mejora o no? Y veréis que a veces no. ¿Y si cambio el del forjado, mejora o no? Y entonces, después de analizar varias cosas, discute los resultados y aquí pone como los comentarios, ¿vale? Y después empieza con el pandeo, ¿vale? A los muros les afecta el pandeo, entonces empieza a comprobar pues qué muros son más altos, ¿vale? Qué muros están más arriostrados y empieza a comprobar pues eso, el factor de pandeo para los muros y vuelve a comprobar todos, pero en este caso a pandeo. ¿Vale? Y después ya continúa con rozas, rebajes, carga de viento, estrategias, etc. ¿Vale? Aquí está el viento, cómo se calcula. Bueno, digo, es un documento que es muy denso, ¿vale? Yo ya me lo he leído 3 o 4 veces, ¿vale? Y pues, cada vez que te lo lees aprendes algo más. Pero es eso, porque el CTE no deja de ser un documento, quería buscar una página, el CTE no deja de ser un documento en el que la parte de cálculo son 3 páginas. Entonces, a partir de ahí, ser capaz de sacar cómo funciona es bastante más complejo. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Vale? Comprueba eso que os decía del pandeo, lo veremos más adelante también, pero claro, comprueba estos muros de aquí y esta sección de aquí. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, este muro de aquí es muy alto, este muro del tramo de la escalera es muy alto, pero este tramo de muro de la escalera está muy arriostrado por estos 2 muros de aquí. Mientras que este tramo de aquí, este de aquí, es menos alto, pero no está tan arriostrado porque la distancia entre muros es más lejana. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estáis? Aquí, me dais un poco la cara. Si aturo la presentación no deja de grabar, imagino. Vale. Y ahora me deberéis ver a mí, imagino. ¿Vale? Bueno, esa es un poco la idea. Hay que calcular el axil, hay que calcular el momento, esos son los esfuerzos. Habrá que calcular, hay que calcular el axil, hay que calcular el momento y habrá que calcular cuánto resiste la fábrica. La fábrica, frente a un esfuerzo axial, aguanta bien, frente a un momento aguanta muy mal. Entonces habrá que ver ese efecto conjunto que resiste. ¿Vale? Habría que hacer eso a nivel de sección y después habría que hacer lo mismo a nivel de barra o a nivel de pandeo, porque un muro que sea muy alto, si tiene algo que lo arriostre, pues genial, ¿vale? Esto es, aquí tengo cacharros por todos lados. ¿Vale? Pero al final es esto, es decir, si tienes un muro así, ¿vale? Pues esto será estable dependiendo de si tienes aquí, ¿vale? Si tienes aquí algo que lo arriostre. Entonces, si tienes uno de estos aquí y el arriostramiento está, esto no lo va a hacer estable, ¿vale? Entonces, si tienes los muros perpendiculares más cercanos, eso lo arriostrará. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. Vale, pues eso es un poco el documento. Digo, ese documento, yo he puesto un enlace, aún he puesto el archivo, pero bueno, lo he sacado de Hispalit, ¿vale? Así que os lo podéis descargar de ahí, igual hay alguna versión más moderna, ¿vale? Entonces, casi todo veréis que es muy parecido a lo que pone allí, pero he ido sacando cosas. Entonces, los apuntes de clase, apuntatura, no. Presenta pantalla completa.
permite. Vale. Pues estos son los apuntes que he ido montando, ¿vale? En función de eso. ¿Vale? Entonces veréis que es muy parecido. Desde una vez que pase esta parte, ¿vale? Pues he ido haciendo cosas de ahí, he ido haciendo dibujos, he ido poniendo explicaciones, ¿vale? Y eso. Vale. ¿Es complejo el cálculo? Bueno, no sé qué deciros. Intentaremos, bueno, que al menos alguna cosa se os quede, ¿vale? Es decir, si tenéis que calcular un muro de fábrica, sacar el axil y sacar el aumento será cosa vuestra. Os diré un poco el axil sobre todo porque es un descenso de cargas. El momento veremos algunas ideas para que podáis hacerlo y luego a ver cómo hacer las comprobaciones, ¿vale? Al menos que tengáis cierta idea. Bueno, esta es la primera página. Bueno, ¿qué quería poner? Bueno, por un lado, cosas que se pueden hacer con ladrillos, ¿vale? No sé si os suena alguno de las fotos de por aquí. ¿A nadie le suenan? ¿No? No. Bueno, el primero, el arco de, no sé cómo se pronuncia, de Sifonte o algo así, ¿vale? Es el arco de fábrica de ladrillo de mayor luz del mundo, ¿vale? Es decir, estos son ladrillitos, ¿vale? Más grandes o más pequeños, pero esto es un arco, ¿vale? Hecho íntegramente con ladrillos. Y el tamaño, pues os podéis imaginar, porque este hombrecito de aquí está bastante cerca, está más cerca que esto, ¿vale? Así que si os imagináis, ¿vale? El tamaño que puede tener esto, pues no sé si eran 40 metros o 50, pero bueno, es fácil. Poner en Google arco de Cesifonte, creo que está en la actual Irak, ¿vale? Y veréis el tamaño que tiene, ¿vale? Es exagerado. Así que con ladrillos, ¿vale? Pero claro, ladrillos y mucha práctica, se pueden hacer arcos, ¿vale? Y se pueden hacer arcos tan grandes como este. El otro, el Monadnock Building, no sé qué significará Monadnock, ¿vale? Es un edificio que está en Estados Unidos, no recuerdo la ciudad, ¿vale? Pero es el edificio más alto del mundo hecho con ladrillo. Y tampoco recuerdo, pero creo que unas 15 o 20 plantas, ¿vale? Monadnock, 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 plantas. Es este edificio de aquí, es un rascacielos en Chicago. Mira, pues a ver si lo vemos en alguna serie. Y ¿qué costaría? Por aquí se encuentra la mitad, ¿no? ¿Qué te costaría poner la altura rápido? Eh, 11 pisos, ¿no? El gran incendio ya, los primeros bocetos. Pues oye, ahora no lo veo por aquí. 17 pisos. 17 pisos, ¿vale? Pues eso, 17 pisos hechos con fábrica de ladrillo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Más o menos. 17 pisos hechos con fábrica de ladrillo, ¿vale? Nada de pilares de hormigón ni metálicos, ¿vale? A veces decía, no, más de 3, 4 plantas con ladrillo. Pues bueno, este tiene 17 plantas, ¿vale? ¿Por qué no se suelen hacer? Bueno, porque el ladrillo tiene una resistencia muy inferior al hormigón y al acero. Entonces, para ir aguantando cada vez más altura, significa que en la planta baja prácticamente todo lo que tienes son muros. Más que tener espacio, lo que tienes son muros. Entonces, hay un límite en el que ya te deja seguir, ¿vale? Pero bueno, 17 plantas, ¿vale? Así que esto resiste. Este de Bricktopia creo que era en Bath. Bricktopia. Creo que eran unas... No me acuerdo. 3 años no me acuerdo dónde estaba. Creo que era Barcelona. Vale. Creo que está en Barcelona. Sí. Sí. En el patio durante. Se puede realizar arte experimental en el patio de la antigua fábrica de Barcelona. Vale. Pues ahí. Vale. ¿Es para qué? Bueno, con fábrica de ladrillo podemos hacer filigranas. Lo que pasa es que, así como para esto,
¿vale? Es más el cálculo y demás. Aquí necesitas que el que lo construya sea un crack, ¿vale? Para hacer estas formas y estas curvas y demás, el que construye esto tiene que ser un crack, si no, eso no lo haces. Y luego, pues eso, mis hijos están muy dados a poner ladrillitos con el Minecraft, ¿vale? Pues eso se ha hecho famoso. Bueno, pues es un poquito. Fijaros que con ladrillos podemos hacer de todo. Podemos salvar grandes luces, podemos hacer grandes alturas y podemos hacer formas raras, ¿vale? Evidentemente esto requiere mucha mano de obra, ¿vale? Y muy especializada y que saber. Pero bueno, podemos hacer un poco de todo. Luego otra cosa ya es cómo calcularlo. Lo que vamos a hacer para calcular nosotros nos serviría para calcular esto, ¿vale? No nos serviría para calcular esto de aquí que requiere algo. Pues esto es un arco y hay que ver cómo analizarlo, hay que ver el axil que le llega y el momento, ¿vale? Intentar en este que el axil vaya centrado, ¿vale? Entonces sí que puede ser de estas formas. Y en esto de aquí, pues es una cúpula rara que habría que analizar. Vale, pues vamos a ver un poco qué material para construir, ¿vale? Para construir, pues tenemos dos cosas, el ladrillo y el mortero. Por cierto, las asignaturas, o la parte esta es estructuras de fábrica. Dentro de estructuras de fábrica se entiende cualquier elemento o sí, cualquier elemento construido por una pieza y un aglutinante. Así que en fábrica podríamos tener el bloque de hormigón con el mortero, podríamos tener una piedra con mortero, con ¿vale? Es decir, cualquier pieza aglutinada con otra nos hace una fábrica. Nosotros vamos a hacer fábrica cerámica, es decir, un ladrillo y mortero. No vamos a hacer fábrica cerámica o fábrica armada, que sería entre las piezas cerámicas ir poniendo armaduras que resisten empujes horizontales o armadura vertical para flexiones. ¿Vale? Es decir, hay muchos tipos de fábrica, nosotros vamos a hacer solo fábrica cerámica, es decir, simplemente un ladrillo y mortero. ¿Vale? Hay distintas más. Entonces, el ladrillo, pues el ladrillo tenemos aquí las dimensiones y los nombres. ¿Vale? Le hemos puesto nombre a cada arista y a cada cara del ladrillo, que si soga, grueso, tizón, canto, testa y tabla. Pero nunca me la sé, ¿vale? Pero también es curioso que hayamos puesto nombre a todas las piezas del ladrillo. Y también es curioso de que tengamos dos ladrillos diferentes, uno métrico y otro catalán. También son caras. Bueno, pues tenemos aquí las dimensiones, ¿vale? Lo que sería la dimensión mayor, la soga, lo que sería la dimensión media, el tizón, ¿vale? Y luego tenemos distintos gruesos, ¿vale? Entonces, con los distintos gruesos, dependiendo y jugando, pues con poner el ladrillo de una manera o de otra, pues tenemos distintos espesores de pared, ¿vale? Los ladrillos pueden ser macizos, perforados, aligerados o huecos. Eso supongo ya lo sabíais. ¿De qué depende? Pues depende del volumen de huecos que tiene la pieza, ¿vale? Macizo no significa que sea macizo del todo, sino que tiene muy pocos huecos, ¿vale? En concreto, la pieza para que sea maciza debe tener un volumen de huecos menor del 25%. Para que sea perforada, menor del 45%. Para que sea aligerada, menor del 60%. Y para que sea hueca, menor del 70%. ¿Vale? También hay otra condición entre el volumen de cada hueco y los espesores, ¿vale? Pero esta es la que... Los huecos, ¿vale? Que tienen que ser estos huecos verticales, ¿vale? Que atraviesen las piezas, ¿vale? Y el espesor, ¿vale? Pues eso, los espesores combinados, es decir, no podemos tener un hueco aquí grande en el medio. La pregunta que pues sale por aquí es, ¿se puede usar el ladrillo hueco como elemento estructural? Eso siempre lo pregunto y nunca nadie lo sabe. Yo tampoco, así que seguimos. ¿Hay alguien que tenga una idea de si se puede usar el ladrillo hueco como elemento estructural? ¿Qué decís? ¿Nada? Somos 28. Nadie se anima, ¿no?
tampoco es pregunta de examen, simplemente es saber qué os han dicho, es decir, algo que han dicho en la escuela después de tantos años. ¿No? Yo diría que Bueno, no. pues yo os digo lo mismo que has dicho tú. Es decir, si te dicen, ¿se puede usar el ladrillo hueco como elemento estructural? No, ¿vale? No. ¿Vale? Pero eso es algo que he oído, ¿vale? He oído que oyes por ahí que no se puede. Pero por el momento yo no he visto en ningún sitio en la normativa que diga que no se puede, ¿vale? Entonces, por lo general es un no, pero no lo he visto escrito por ningún sitio. Entonces, mientras no esté escrito en la normativa, ¿vale? La normativa en el CTE te dice cómo es un ladrillo hueco, cómo es un ladrillo perforado, y no te dice, no, el hueco no entra dentro de la categoría resistente, no lo uses. Pues como no lo pone, pues, y te dice lo que resiste un ladrillo hueco, pues en principio se puede. Evidentemente no creo que vayamos a hacer el rascacielos con ladrillos huecos, ¿vale? Pero no hay nada que impida usarlo, ¿vale? Allá cada uno la necesidad de resistencia que necesite, ¿vale? Pero mientras alguien no encuentre un sitio donde diga que no se puede, ¿vale? Pues, bueno, estos son los ladrillos, ¿vale? Y las categorías que hay. ¿Cuánto resiste un ladrillo? Esta es la, bueno, más que un ladrillo, ¿cuánto resiste la fábrica de ladrillo? ¿Vale? El ladrillo tiene una cierta resistencia, el mortero tiene otra cierta resistencia y la fábrica de ladrillo tiene otra resistencia. Entonces aquí tenéis la expresión del código técnico y la expresión del Eurocódigo 6, son muy parecidas. ¿Vale? Entonces fijaros, FK es la resistencia a compresión de la fábrica. ¿Vale? Cuando digo fábrica me refiero al conjunto de cerámica y mortero, ¿vale? Al conjunto del ladrillo y el mortero. Entonces, ¿cuánto resiste la fábrica? Pues la fábrica resiste una constante por lo que resiste el ladrillo, ¿vale? O la pieza de la fábrica y lo que resiste el mortero, ¿vale? Es decir, la fábrica de ladrillo resiste lo que resista el ladrillo, lo que resista el mortero, ese conjunto y una constante. Entonces, estos valores, fijaros que dependiendo de la normativa, pues cambian un poco, ¿vale? Pero tampoco gran cosa. FB es la resistencia del ladrillo, de la fábrica, ¿vale? De la pieza de fábrica, que está en newtons milímetro cuadrado, ¿vale? A compresión, se entiende, porque la fábrica de tracción nada de nada, ¿vale? Entonces estamos hablando de resistencia a compresión del ladrillo, elevado a 0,65. FM es la resistencia del mortero, ¿vale? A compresión también, en newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? Esta resistencia del mortero no puede ser mayor ni de 20 newtons milímetro cuadrado ni del 75% del ladrillo. ¿Vale? Es decir, la resistencia del ladrillo elevado a 0,65 y la resistencia del mortero elevado a 0,25. Pero el mortero no puede ser de más de 20 newtons milímetro cuadrado. Ahí tenemos morteros de más resistencia, pero no con más de 20 ni más del 75% de la resistencia del ladrillo. Y luego tenemos aquí una K, ¿vale? Que es un coeficiente que es esto de aquí. Vale 0,60 si es una pieza maciza, 0,55 si es una pieza perforada, 0,50 si es una pieza aligerada, 0,40 si es una pieza hueca, ¿vale? Dependiendo del tipo de ladrillo, vale una cosa o vale otra. Esto si es un muro de una hoja, ¿vale? Y cuando el grueso de la fábrica sea igual al tizón o a la soga, ¿vale? Y vale esto si son muros de 2 hojas o con suturas cortas. Así que el muro puede estar hecho por una hoja o puede estar hecho por 2, es decir, podemos hacer un muro poniendo ladrillo al lado y lado y hacerlo el doble de gordo, de espesor, ¿vale? Pues depende de una cosa a la otra, tenemos esos coeficientes, ¿vale? Así que ahora necesitamos saber cuánto resiste el ladrillo y cuánto resiste el mortero, y luego simplemente es multiplicar. Esto que tenéis aquí, hay una tablita en el CTE que es esta. ¿Vale? En el CTE tenéis esta tabla, ¿vale? Y en esta tabla, pues tenéis en la primera fila cuánto resiste el ladrillo. El ladrillo puede resistir 5, 10, 15, 20 o 25 newtons milímetro cuadrado. Y el mortero, pues podemos juntarlo con un mortero desde 2,5 hasta 15 newtons milímetro cuadrado.
no tiene sentido meter un mortero de 30, porque como no podemos coger una resistencia mayor de 20, tampoco podemos coger una resistencia de más del 75%, entonces el 75% de 20 es 15, el 75% de 10 es 7,5, entonces no vale la pena hacer un mortero de más resistencia si no te permite cogerlo, ¿vale? Adoptar esa resistencia. Así que tenemos la primera fila, la resistencia del ladrillo, la segunda fila, la resistencia del mortero, ¿vale? Y entonces, aplicando esta expresión de aquí, para ladrillo macizo, perforado, aligerado o hueco, tenemos las resistencias aquí, ¿vale? Aquí, si los fijáis, da números muy redonditos, 2, 3, 4, 5, 10, ¿vale? Y es poco probable que cogiendo un numerito y elevándolo a 0,65 y otro a 0,25 de números tan bonitos, ¿vale? Aquí lo que ha pasado es que los han redondeado, ¿vale? Entonces, esto es por coger un valor redondo, pero si queremos ser un poco más finos, podemos escoger estas expresiones y entonces donde pone un 4 a lo mejor es un 3,89 o un 4,12, ¿vale? Entonces, esta es lo que resiste. Fijaros una cosa curiosa, y es que, por un lado, el ladrillo resiste bastante, ¿vale? Pensar que la resistencia del hormigón, la habitual, es HA25, y tenemos ladrillos que resisten lo mismo que el hormigón. Tenemos ladrillos que a compresión resisten 25 newtons milímetro cuadrado, lo mismo que un HA25, ¿vale? Pero a pesar de coger un ladrillo de tanta resistencia con un mortero también de gran resistencia, ¿vale? La fábrica, el conjunto, resiste 10, 9, 8 o 6. ¿Vale? Es decir, la resistencia de la fábrica es siempre, fijaros que es siempre, la resistencia de la fábrica es siempre más pequeña que la del mortero y que la de la cerámica. ¿Vale? Es decir, la resistencia del conjunto de ladrillo y mortero es siempre más pequeña que la resistencia del mortero y que la resistencia del ladrillo. ¿Vale? ¿Sí? Esta sería la resistencia a compresión, la característica. La característica. A esto le aplicamos un coeficiente de seguridad. ¿Cuánto vale el coeficiente de seguridad del ladrillo? Pues aquí tenemos distintas expresiones dependiendo de la categoría de ejecución, situación, pero está entre 1,2 y 3. ¿Vale? Entre 1, bueno, este sería accidental, pues entre 1,7 y 3. ¿Vale? El coeficiente de seguridad para el hormigón, si os acordáis, es 1,5. Para el acero es 1,15. Para la madera era 1,25, 1,30. ¿Vale? Para el conjunto de fábrica, o sea, ladrillo y mortero, el coeficiente está entre 1,7 y 3. ¿Vale? 3 era el coeficiente que poníamos en el suelo. Así que fijaros que le poníamos un coeficiente de 3 al suelo porque no teníamos muy claro cómo iba a comportarse. Pues a la fábrica le pasa más o menos lo mismo. Le podemos llegar a poner hasta un coeficiente de 3 o de 1,7. Es decir, ¿vale? Queda un poco duda de cómo se va a comportar porque tenemos lo que es la pieza de ladrillo, lo que es el mortero, que por lo general se hace en obra, ¿vale? Y luego tiene mucho que ver la colocación del operario, entonces, bueno, está todo muy en el aire y la resistencia, ¿vale? Se reduce bastante. En cuanto a esta expresión de aquí, vamos a, para que veáis la tabla esta, ¿vale? No es nada rara, pero para que veáis cómo más o menos funciona. La presentación. Vale. Y ¿dónde estamos ahora? Bueno, no voy a ser capaz de... Sí, por aquí. Muestra compartir pantalla. Iniciar retransmisión. A ver.
Y vamos a ver si se ve o no se ve. Cambia el diseño. Y, mira, me vuelvo loco con esto. Cambia el diseño. Y ponemos este. Vale, y ahora vamos a ver, entonces estábamos con las expresiones estas de aquí. Vale, veis la tablet, imagino. Y entonces, por ejemplo, si hacemos un... ¿vale? Si hacemos uno de estos, si capturamos, bueno, necesitamos capturar la pantalla. Y tenemos por aquí un sitio donde pintar, sí. Vale. Entonces, ¿veis la pantalla donde escribo? Sí. Sí. Vale. Vale, pues entonces, imaginaros que tenemos un ladrillo de resistencia, pues 10 newtons milímetro cuadrado, por ejemplo. Tenemos una resistencia del ladrillo de 10 newtons milímetro cuadrado. Y tenemos un mortero de, por ejemplo, 5, un mortero de resistencia 5 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? Tenemos un ladrillo de resistencia 10 y un mortero de resistencia 5 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? ¿Cuál sería la resistencia de la fábrica? Pues la resistencia de la fábrica, ¿vale? La expresión es esta de aquí, sería la constante K, la resistencia del ladrillo a la 0,65, la resistencia del mortero a la 0,25. ¿Vale? Sería esa expresión de ahí. Tenemos que escoger el tipo de ladrillo. Pues vamos a escoger, por ejemplo, ladrillo perforado. ¿Vale? Ladrillo perforado. Entonces, para ladrillo perforado y muro de una hoja, vamos a poner eso también para que no. Muro de una hoja. ¿Vale? Pues para ladrillo perforado y muro de una hoja, la K vale 0,55. Entonces, esto sería 0,55. La resistencia del ladrillo hemos dicho 10. 10 elevado a 0,65. Y la resistencia del mortero, 5. 5 elevado a 0,25. ¿Vale? Y si hacemos eso, pues vamos a ver si la calculadora nos deja. ¿Está aquí en elevado ahí? Sí. Pues tenemos 0,55 por 10 elevado a 0,65. No, esto no me ha gustado. Sí, sí, sí. Vamos a ver. 10 elevado a 0,65 es eso de ahí. Por 5 elevado a 0,25 es eso de ahí. Y por 0,55, 3,67. ¿Vale? Si hacemos eso, nos ha dado 3,67 newtons milímetro cuadrado. ¿Qué teníamos en la tabla? Pues en la tabla 3,67. En la tabla para... aquí. En la tabla teníamos para 10 y 5 y perforado teníamos 4. ¿Vale? Teníamos 4, pues ahora tenemos 3,67. ¿Vale? Así que es parecido. ¿Vale? 4 respecto a 3,67. Por eso os decía que los valores de esta tabla de aquí pues son un poco de aquella manera, ¿vale? Que es mejor casi coger la expresión. ¿Vale? A ver, y ahora, si volvemos aquí y dejamos de compartir, vale.
Y entonces volvemos a compartir desde aquí. Presenta ahora, pantalla completa. No, es que no hacía algo en esto y ya lo tengo un poco olvidado. Permitir. Vale, volvéis a ver la pantalla, imagino que sí. Si no, ya me lo diréis. Vale, pues entonces con eso calculamos la resistencia. Entonces, fijaros eso que os decía, que la resistencia de la fábrica va a ser muy pequeñita. Aunque cojamos valores muy grandes, ¿vale? Esto se reduce bastante. Y ahora todavía nos falta apagarla. Ahora todavía nos falta el coeficiente de seguridad. Entonces, los coeficientes de seguridad los tenemos aquí. Tenemos los del CTE y los del Eurocódigo, ¿vale? Nos centramos en los del CTE y fijaros que puede ser para una situación normal de uso desde 1,7 hasta 3 y la accidental pues de 1,2 a 1,1. Entonces, si nos centramos en la situación normal de 1,7 a 3, dependiendo de la categoría de control de fabricación y la categoría de ejecución. Es decir, depende de la ejecución y del control de fabricación, ¿vale? Si el control de fabricación es elevado y el control de la ejecución es elevado, pues el coeficiente será 1,7. Pero si el control en la fabricación no es elevado y en la ejecución tampoco, pues podemos llegar hasta 3. ¿Vale? Ya veréis que en la fabricación el control siempre es elevado, ¿vale? La fabricación nunca hay problemas, siempre controlan más de lo que es necesario. Pero en la ejecución ahí ya tira que te va, ¿vale? Ahí ya depende de lo que controlemos nosotros. Entonces, si pasamos a la siguiente, ¿vale? Creo que lo veis. Esto quería, había una opción por aquí, cambiar el diseño, el foco este, así. Y más, no sé por qué. Compartir la pantalla completa nuestra. Ah, lo veis bien, ¿no? Esto es lo que no me gustaba de las clases online, que es que hablas y parece que hablas solo. Sí, Se ve. Se ve, muy bien. ¿Qué estáis, ¿Estáis en casa, por cierto, o estáis en la uni? En la uni, en la uni. En la uni, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿los coeficientes de qué dependen? Aquí tenemos la categoría de la ejecución, ¿vale? Y aquí tenemos la categoría de control de la obra. Entonces, la ejecución puede ser categoría A si se dan todas estas condiciones, categoría B si se dan todas estas condiciones o categoría C si no se dan estas condiciones. Entonces, la categoría, pues que se usen piezas con certificación normalizadas y demás, eso lo cumplimos de sobras. Que el mortero disponga de especificaciones, también lo cumplimos de sobras. Que la fábrica disponga de un certificado de ensayos, también lo cumplimos de sobras. Que durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, ahí ya nos han pillado, ¿vale? Es decir, fijaros que esta última condición, ¿vale? Está aquí, está en la B, durante la ejecución se realiza una inspección diaria, ¿vale? Y entonces, la cuestión es que en nuestras obras lo normal es categoría C en la ejecución. ¿Por qué? Porque no solemos hacer una visita ya a la obra, ¿vale? Para ver cómo se está haciendo la ejecución, ¿vale? Es decir, el control en la ejecución depende de que los materiales tengan sus certificados, pero depende de que el responsable de la obra, ¿vale? El jefe de obra, quien sea, haga una inspección diaria. Y por lo general aquí se lleva más lo de una inspección semanal, ¿vale? Entonces, es decir, las visitas de obra suelen ser pues un día a la semana. Entonces, eso no es a diario. Como no hay una inspección diaria, la categoría pasa de la A a la C, ¿vale? Cuando no se cumple la A y la B es la C, es lo que dice aquí. Lo habitual en nuestras obras es categoría C de control, ya que no es habitual que la dirección facultativa o persona interpuesta no contratada por el constructor realice una inspección diaria, ¿vale? Ya veréis que por lo general en las empresas pues hay el arquitecto técnico o el superior o el ingeniero o lo que sea que tienen cargadas varias obras
y no va todos los días a todas las obras, sino que asigna pues prácticamente 1 o 2 obras por día. Entonces, si tienes 7, 8 o 10 obras, pues te toca una visita semanal. Y en esa visita semanal, pues las dudas que hayan, los problemas, etc. ¿Vale? Si hay problemas, evidentemente va más, pero si están poniendo ladrillos, pues irá el primer día, verá que está todo y dirá, vale, pues ya nos vemos dentro de unos cuantos días. Entonces, si no vas todos los días, la categoría pasa a ser categoría C. En la control de fabricación, pues si las piezas tienen unos sellos y demás, categoría 1, ¿vale? Y entonces ahí no os preocupéis porque nuestras empresas fabrican muy bien y solemos tener categoría 1, ¿vale? Así que si juntas categoría 1 con ejecución C, nos da 2,7, ¿vale? Así que lo más habitual, ¿vale?, es que sea 2,7 el coeficiente de seguridad. ¿Eso qué hace? Pues eso hace que la resistencia le peguemos una patada, porque la resistencia que teníamos era de 3,67, si 3,67 lo divides entre 2,7, te queda 1,36. ¿Vale? Teníamos un mortero de una fábrica de 10, un mortero de 5 y nos ha quedado una resistencia de cálculo de 1. 1,36 newtons metro cuadrado, nos ha quedado prácticamente nada, ¿vale? Podríamos casi duplicar ese valor si lo que hacemos es dar una vuelta por la obra y controlar eso una vez al día, ¿vale? Entonces, ahí ya cada uno. Pero el hecho de tener una resistencia que sea el doble nos puede hacer que los tamaños de los muros sean más pequeños, ¿vale? Eso ha quedado más o menos claro, ¿no? ¿Vale? Es decir, el nivel de el coeficiente de seguridad depende de el control en la ejecución y el control en la fabricación. El de la fabricación no es cosa nuestra porque el fabricante ya nos dará los sellos, así que eso no es problema, pero la ejecución depende de cuántas visitas hagamos. Muy bien, pues ahí tenemos eso de ahí. Propiedades que tenemos por aquí. Para hacer el descenso de cargas, ¿vale? Para ver el descenso de cargas necesitamos, entre otras cosas, cuánto pesa la fábrica, porque tendremos que ir añadiendo el peso de los muros. Entonces, la fábrica de ladrillo, pues evidentemente pesa más la maciza que no la hueca. Entonces, aquí tenemos unos pesos aproximados. 18 kilonewtons metro cúbico para el ladrillo macizo, 15 para el perforado y 12 para el hueco. ¿Vale? Tenéis también aquí el módulo de Young. ¿Vale? El módulo de elasticidad o módulo para la fábrica es 1000 veces la resistencia a compresión característica. ¿Vale? Si la resistencia nos había salido que era la fábrica 3 con algo, ¿vale? Pues 1000 por 3 con algo, 3000 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? La del forjado, pues esto lo pongo aquí porque luego en alguna parte del ejercicio lo podemos necesitar, ¿vale? Pero bueno, el módulo de Young de un forjado pues depende de cómo esté formado el forjado, de si es una losa maciza o si tiene bovedillas, más vigueta, más lo que sea. Pues depende de eso. Lo que es fábrica, pues tenemos, esto es lo que pesa la fábrica y esto sería el módulo de Young de la fábrica. ¿Vale? Bueno, eso es un poco la idea. Ahora, ¿cuál es el proceso de cálculo? ¿Vale? ¿Cuál es el proceso para calcular la fábrica? Primero, tenemos que sacar las acciones, ¿vale? Igual que para dimensionar una pieza de madera, una pieza de acero o de hormigón, ¿qué necesitamos? Pues en los ejercicios de hormigón nos decían, dimensiona la armadura de una viga de 30 por 40 con un momento de 27. Pues aquí lo mismo. Lo primero que necesitamos son las acciones exteriores. Es decir, necesitamos saber el axil y el momento, ¿vale? Acciones exteriores, es decir, los esfuerzos proceden de la transmisión de la carga de los forjados y del peso propio del muro, considerando los nudos con un cierto nivel, ¿vale? Es decir, necesitamos las acciones sobre el muro. Y eso viene, pues que el muro es un muro de carga, el forjado se apoya sobre los muros y por lo tanto transmiten carga vertical, ¿vale? Entonces necesitamos saber esa carga sobre los muros. Entonces necesitamos el axil en 3 secciones, ¿vale? El muro en coronación, en el centro y en la base del muro, ¿vale? En 3 secciones de todos los muros. Es decir, que necesitamos
Pues en este muro de aquí, en el coronación, en el medio y en la base. En este de aquí, coronación, muro y base. En este, en coronación, muro y base, ¿vale? En todos los muros lo necesitamos en las 3 secciones. Eso, el axil. Después necesitamos el momento flector, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la fábrica resiste muy bien la compresión, pero no resiste bien las tracciones. Entonces, el momento flector generará compresiones y tracciones. Entonces, necesitamos el momento flector. Entonces, el hecho de tener un axil y un momento es lo mismo que tener un axil con una excentricidad, ¿vale? Así que necesitamos lo mismo. El momento en coronación, en el centro y en la base, o necesitamos la excentricidad en coronación, en el centro y en la base, ¿vale? Como dice aquí. Necesitamos el momento flector, expresado como una excentricidad del axil en las 3 secciones, base, centro y cabeza, ¿vale? El momento en la cabeza y en la base, ¿vale? El momento arriba y abajo del muro se obtiene calculándolo, ¿vale? Haciendo el análisis del nudo, qué esfuerzos vienen, repartiendo, etcétera, ¿vale? Calculamos la excentricidad en la cabeza y la excentricidad en el pie. En el centro, pues básicamente se obtiene por contracción o por media. Insisto, deja compartir pantalla. Vale. Aquí. Veis la pantallita, ¿no? Pues la idea... Bueno, se me ha ido. Aquí. Y esto, como me lo quito de aquí, ahí. Vale. Entonces, la idea es que esta es nuestra estructura. ¿Lo veis, verdad? Sí. Muy bien, esto ya empieza a funcionar. Entonces, yo necesito saber, por ejemplo, imaginaos que estamos con este muro de aquí, ¿vale? Entonces, en este muro de aquí, este muro de ladrillo que yo tengo aquí, yo tengo el axil aquí arriba, ¿vale? Sé cuánto vale el axil aquí, en la cabeza, sé cuánto, ¿vale? Podemos dibujarlo así, por ejemplo, ¿vale? Tengo el axil en la cabeza, tengo el axil en el medio y tengo el axil en la base, ¿vale? Entonces, calcularé el momento que tengo aquí, o la excentricidad en la cabeza. Calcularé la excentricidad en la base, ¿vale? Esos son dos. Y lo que haré, ¿vale? Eso es otro diagrama, ¿vale? Eso es otro diagrama que hará una pinta, pues, una cosa así, o que pueda hacer una cosa así, ¿vale? Yo puedo tener el momento, ¿vale? Así o así, ¿vale? Es decir, si el momento cambia de dirección o no cambia de dirección, tendré estos diagramas, ¿vale? Entonces, yo lo que calculo, ¿vale? Lo que calcularé será el momento en la cabeza y el momento en el pie, a través de el reparto en los nudos. ¿Y cómo haré luego el momento en el medio? Bueno, pues a partir del diagrama, ¿vale? A partir del diagrama yo miraré y diré, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Vale? Es decir, una vez que yo tengo los esfuerzos en una barra en los dos extremos, calculo la viga, por decirlo así, o calculo el pilar y saco los esfuerzos en el centro. ¿Sí? Es decir, calcularé la excentricidad o el momento de los extremos y a partir de eso, ¿vale? Sacaré el esfuerzo en el centro. No sé si dejo eso ahí y comparto ahora desde aquí. I ara atura la compartició, reprèn la presentació. Vale, y ahora se supone que volvéis a verme, volvéis a ver la pantalla. Vale. Pues eso, ¿vale? Para calcular en la fábrica necesitamos primero el axil en las 3 secciones y después el momento
en las dos secciones, bueno, metamos en las tres secciones, ¿vale? Cómo lo haremos ya es otra cosa, pero el momento en las tres acciones. El axil y el momento, ¿vale? Es lo mismo que, como veis aquí, el axil con una excentricidad, ¿vale? El axil y el momento es lo mismo que el axil con una excentricidad, ¿vale? Una vez que tengamos eso, tenemos que comprobar la sección. Tenemos que ver si el muro resiste en primer orden, ¿vale? Comprobar en primer orden se refiere a comprobar sin tener en cuenta el pandeo, simplemente a nivel de sección. Comprobar en segundo orden significa teniendo en cuenta el pandeo, ¿vale? Entonces, lo primero es comprobar en primer orden, ¿vale? Con un axil y un momento, o un axil y una excentricidad, si resiste o no resiste. Si resiste, porque si resiste, miramos cómo desvelto es el muro, ¿vale? Lo mismo que hacíamos con la madera. Primero mirábamos a nivel de sección. ¿Que resiste? Mirábamos el pandeo lateral o torsional y mirábamos el pandeo para ver si cumplía o no. Pero si no resiste a nivel de sección, a nivel de pandeo no, tampoco. Pues aquí lo mismo. Primero a nivel de sección. ¿Que resiste? Genial. Vamos a ver cómo desvelto es el muro y cómo de arriostrado, porque el muro puede ser muy alto, pero si está arriostrado, genial, ¿vale? Y si el muro puede ser muy bajo, pero si es muy volátil, no, volátil no. Es decir, si el muro es bajo, tendrá pocos problemas de vuelco, ¿no? Pero sobre todo, si es muy esbelto, dependerá que aguante o no, si está riostrado o no, ¿vale? Y entonces comprobaremos en segundo orden, es decir, con pandeo. ¿Cómo se hará? Con los mismos esfuerzos que teníamos, ¿vale? Pero amplificados por el pandeo, ¿vale? Como siempre se hace el pandeo. Los esfuerzos que tienes en sección multiplicados por un coeficiente, ¿vale? ¿Cuánto resiste la fábrica? La fábrica hemos visto aquí, ¿vale? Hemos visto aquí cuánto resiste la fábrica. La K, FB, FN, ¿vale? En función del ladrillo y del mortero. ¿Cómo se comporta? Pues se comporta así, ¿vale? Es decir, si yo cojo una sección como las que habéis hecho en estructuras 1 o una sección como las de madera, ¿vale? La madera tiene resistencia a compresión y resistencia a tracción. Entonces, este sería el esquema de lo que hacíamos en estructuras 1 o lo que sería en estructuras metálicas o lo que serían estructuras de madera, porque las metálicas o la de madera resiste compresión y resiste tracción. Entonces, si tengo un axil y una excentricidad, esa sería la forma en la que se comportaría, ¿vale? Aplicaríamos Navier, ¿vale? Entonces tendríamos la tensión igual al axil entre el área más el momento entre el módulo resistente y tendríamos este diagrama de tensiones, ¿vale? Esto debería sonar, ¿vale? Aquí hablando para la pero imagino que sí. Compartir pantalla. Sí, ¿vale? Estamos acostumbrados a que si tenemos un axil y un momento flector, ¿vale? En estructuras 1, pues eso que era, pues que tenemos una distribución de tensiones que si el axil es muy grande, esto puede hacer algo así, ¿vale? Si el axil es muy grande, o si el axil no es tan grande, ¿vale? Si el axil no es tan grande, pues esto puede dar, y el momento es mayor, ¿vale? Podemos tener esto aquí, ¿vale? Esto en acero y en estructuras de madera. ¿Cómo calcular esto? Pues la tensión, axil entre área, más menos momento entre inercia y por la C, ¿vale? Es decir, eso, así es como se comporta el acero y la madera, porque el acero y la madera resisten tracciones, ¿vale? Pero en este caso la fábrica no resiste tracciones. Vamos otra vez a facturas, reprende la presentación.
¿vale? En este caso, la fábrica no resiste contracciones, por lo tanto, el comportamiento es este. Este comportamiento se le parece más ¿a qué? ¿A qué se le parece más eso? Si no se le parece ni a la madera ni se le parece al acero, se le parece más al hormigón. Molt bé. ¿Vale? ¿Vale? Fijaros que en el hormigón, si giráis esto, ¿vale? Si lo giráis, tenemos en una zona de compresiones, el bloque de compresiones donde estaba la I, el bloque de compresiones, ¿vale? Y abajo teníamos donde estaba la armadura principal. Claro, en la fábrica no le hemos puesto armadura, en esta. Por lo tanto, aquí no tenemos una fuerza de tracción. Pero si aquí hay una fuerza de tracción, esto es prácticamente como si fuera una sección de hormigón armado, ¿vale? Entonces, la fábrica se comporta pues parecido a como hacía el hormigón, ¿vale? En la que tenemos una zona de compresiones, pero no tenemos una armadura de tracción, ¿vale? Así que fijaros que la capacidad resistente, lo que resiste el muro, ¿vale? Se obtiene con una hipótesis de comportamiento no lineal. Es decir, lineal sería esto: las fibras más alejadas, más tensión, y las fibras más cercanas, menos tensión. No lineal es esto de aquí. Consideramos que toda esta zona que está comprimida trabaja por igual, ¿vale? Suponemos ausencia total de tracciones, es decir, no consideramos que la fábrica resista tracciones, y un bloque comprimido con tensión constante igual al valor de cálculo de resistencia, ¿vale? Es decir, yo tengo un axil y un momento que son las acciones exteriores, esto es las acciones que he obtenido del descenso de cargas y demás, ¿vale? Y esta es la respuesta del material, ¿vale? La respuesta del material. Entonces, tener en cuenta un par de detalles. Es decir, para comprobar esto, ya le voy pillando el truquillo. ¿Vale? Tenemos ¿vale? Tenemos eso de ahí, ¿vale? El axil con la excentricidad. Vamos a ponerlo un poco más lejos, así, así. Tenemos el axil con la excentricidad. ¿Cuál va a ser la respuesta del ladrillo, la fábrica? Pues la fábrica solo puede resistir con compresiones aquí, ¿vale? No puede resistir poniendo tracciones, así que solo podemos tener eso de ahí. Entonces, teniendo en cuenta que la suma de fuerzas verticales debe ser cero y la suma de momentos debe ser cero, pues ya lo primero que tenemos que ver es que esta respuesta de aquí tiene que estar centrada. ¿Vale? Es decir, que vamos a pintar por aquí esto que se llama, para que pongamos letra, esto es la C. C. ¿Vale? A esto de aquí que le llamaremos C, que es el bloque de compresiones, esto que en el hormigón llamamos Y. ¿Vale? Esto es el bloque de compresiones. ¿Vale? Pues esto tiene que estar centrado, es decir, que esto será C medios y C medios. ¿Vale? Es decir, las acciones exteriores son el axil y el momento, o el axil con la excentricidad. Esa axil cae por un sitio, ¿vale? Entonces, la respuesta tiene que estar centrada, ¿vale? Entonces, la tensión que transmita la fábrica tiene que estar centrada, y por lo tanto, este bloque tiene que estar centrado, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, ahí vemos que ya está relacionada la excentricidad con el bloque de compresiones, ¿vale? Y eso nos permite que el momento sea igual. Y para que la suma de fuerzas sea igual, pues básicamente, si
la n esta de aquí tiene que ser igual al volumen de aquí abajo. Entonces aquí tendremos la C por la longitud del muro y por la tensión. ¿Vale? La C por la L y por la T, CLT, ¿vale? Porque eso es un volumen de tensiones. La C por la L y por la T tiene que ser igual al axil. ¿Vale? Y la C y la E también tendrán que estar relacionadas, porque fijaros que el muro tiene un espesor T. ¿Vale? El muro tiene un espesor T. Entonces, ¿cómo se relaciona la T con la E y con la C? Pues eso lo podemos, bueno, es geometría, ¿no? Es decir, que la excentricidad la tenemos puesto aquí y la C la tenemos puesto aquí. ¿Cuánto es este cachito de aquí? Este cachito de aquí, ¿cuánto valdría? Esto valdría la mitad de la T menos la E, ¿correcto? La mitad del espesor menos la excentricidad es ese cachito de ahí. Y ese cachito de ahí es T medios. ¿Vale? Ese cachito de ahí es T medios. ¿Vale? Así que más o menos se hace la comprobación, porque si tenemos el axil y tenemos el momento o la excentricidad, si tenemos el axil y tenemos la excentricidad, con esos dos valores, el espesor del muro lo sabemos, pues podríamos sacar, por ejemplo, la C. Y cuando sabemos la C, si la ponemos aquí, esto ya lo sabemos y esto lo sabemos, nos da la tensión. Si la tensión es menor que lo que resiste la fábrica, genial. Y si no, pues mal rollo. Sí, eso es la vamos ahora con mucho más detalle, pero esa es la idea. La veis más o menos seguido, la repetí. Lo voy a hacer aquí al lado con otro esquema. ¿Vale? Ahora no le vamos a poner una excentricidad tan grande. Vamos a poner una excentricidad más pequeñita, ¿vale? Por aquí. Tenemos la excentricidad, digo, el axil, y la excentricidad. Ahí. ¿Cuál va a ser la respuesta? He pintado con otro color, vamos a cambiárselo, que no era nada. El axil y la excentricidad. ¿Vale? ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta tiene que estar centrada, es decir, el bloque de compresiones tiene que caer justo en el centro de esto de aquí. Esto responderá por aquí. Hasta aquí será una mitad y hasta aquí será la otra mitad. ¿Vale? Para que esta respuesta esté centrada justo aquí. ¿Vale? Entonces, esta será la tensión, esto será la C, el bloque de compresiones, esto será la T, el muro, ¿vale? Y entonces también sigue relacionado, es decir, esta de aquí, ¿vale? Que es T medios, pues será T medios menos la E. Y la comprobación será del mismo estilo. ¿Qué ocurre? Que si el axil es el mismo en los dos casos, ¿vale? Si el axil es el mismo en los dos casos, mientras más pequeñita sea la excentricidad, pues más grande será el valor de la C, el bloque de compresiones, y por lo tanto más pequeña será la tensión. ¿Vale? Al final todas esas cosas están relacionadas. ¿Vale? El axil, el bloque de compresiones, la excentricidad y la tensión, todas estas cosas están relacionadas entre sí. ¿Vale? ¿Y qué puede ocurrir? Bueno, dos casos extremos. Uno, si el axil está centrado, oye, pues genial, porque si el axil está centrado, la respuesta es esta, ¿vale? Si la excentricidad es cero, esta es la respuesta. El bloque de compresiones coincide con el espesor. ¿No? ¿Y qué podría ocurrir? Pues lo que puede ocurrir es, el peor caso, es que si el axil es muy grande, se sale. Y si se sale, no es estable.
¿vale? Es decir, lo más que podemos hacer es que tengamos, ¿vale? Es decir, pasamos de estar así, si el momento no existe, a podemos estar así, si tenemos una cierta excentricidad. Si la excentricidad crece, pues estamos así, ¿vale? Y esto cada vez se va haciendo más grande, claro, a medida que la excentricidad crece, la tensión va creciendo, podemos llegar a una cosa así, ¿vale? Si la excentricidad está ahí, llega un momento en el que ya no, ¿vale? Cuando está justo en el borde y ya cuando se sale que no cumple, ¿vale? Es decir, el muro está resistiendo sí y momento, pero hay un momento que ya no es capaz de aguantar, ¿vale? Cuando el momento es muy grande, eso ya no es estable. En el hormigón no teníamos problema porque le poníamos armadura, pero aquí que no le podemos poner armadura, cuando el momento es muy grande, pues rompe, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que la carga en el muro tiene que ir centrada, ¿vale? ¿Sí? Más o menos, eso lo hemos seguido. Sí, se entiende. Sí. ¿Esta es la biblioteca y no podéis hablar o...? No, sí, sí que se entiende. Se entiende. Molt bé. Pues, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿vale? Esta es la forma entonces en la que se comportará, ¿vale? Calcularemos el axil y el momento y comprobaremos la resistencia, ¿vale? Como hemos calculado en todas las secciones, pues comprobaremos en todas las secciones, ¿vale? Pero el comportamiento es este. Es no lineal, ausencia de tracciones y bloque comprimido con tensión constante, ¿vale? Ese es el proceso general de cálculo. Evidentemente, hacer esto lleva mucho tiempo, hacer esto lleva mucho tiempo. Cada una de estas cosas se puede hacer con mucho detalle y lleva mucho tiempo. Y no nos va a dar tiempo a todo. Entonces, hacemos algo. Pero al menos ahora la idea general ya la tenéis. Si tenéis que comprobar un muro después de hora y media, pues lo primero que tenéis que mirar es a ver qué tipo de fábrica tenéis, qué tipo de ladrillo, ¿vale? ¿Es fábrica maciza o perforada? ¿Vale? Porque cada uno tiene un coeficiente. ¿Vale? Entonces, si tenéis que hacer una comprobación, pues lo primero, mirar a ver qué tipo de ladrillo. Tenéis que saber qué tipo de resistencia tiene el ladrillo y qué tipo de resistencia tiene el mortero. Y en función de eso tendréis resistencia. El control de ejecución y el control de fabricación para saber el coeficiente de seguridad. Y con eso tenéis ya lo que resiste la tensión máxima admisible de la fábrica. Tenéis que hacer un descenso de cargas para sacar cuánto vale el axil en la sección que queréis comprobar, ¿vale? Y lo más complicado es cuánto vale la excentricidad, ¿vale? Eso es lo más complicado de determinar. Una vez que tengáis el axil y la excentricidad, ¿vale? Se trata simplemente de pintar aquí el diagrama. La C, el bloque de compresiones, está relacionada con la E, podemos sacar la C y podemos sacar la tensión. Que la tensión nos sale menor, pues genial, y si no, pues rollo. Vale. Aquí empieza un poco el ejemplo con detalle, ¿vale? Voy a explicar un poco cómo hacer el descenso, ¿vale? Unos minutos y ya está. No, porque hacer un descenso de cargas no es parte de la asignatura de fábrica de ladrillo, pero lo vamos a explicar un poco para que veáis cómo hacerlo. Creo que en alguna asignatura, creo que es en el taller 5, en el 8 creo, se hacía algo, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo hacerlo con detalle? Para hacer un descenso de cargas, ¿vale? De un forjado como este que queremos hacer nosotros, o sea, de una estructura como esta, ¿vale? Pues necesitamos las cargas. Aquí hemos considerado, bueno, aquí tenemos distintas cargas, ¿vale? Para un forjado unidireccional, pues necesitamos el peso, evidentemente, de los forjados, ¿vale? Si el forjado tiene cantos menos de 28, pues esto pesa unos 3 kilonewtons, si es cantos más grandes pesa 4, esto nos lo puede dar la ficha técnica, ¿vale? Necesitamos también lo que pesan los pavimentos, las tabiquerías, etcétera. Es decir, al final necesitamos saber qué cargas va a tener que aguantar el forjado, ¿vale? La sobrecarga de uso de viviendas y los coeficientes de seguridad, ¿vale? Lo que os decía de las sobrecargas, el CTE dice que al dimensionar elementos verticales, es decir, muros, pilares, al dimensionar elementos verticales, la suma de las sobrecargas de un mismo uso que graviten sobre él pueden reducirse multiplicando por un coeficiente reductor.
Si tenemos 3 o 4 plantas, podemos multiplicar por 0,90. Si tenemos 5 o más plantas, por 0,80. ¿Vale? Entonces, si yo tengo varias plantas por encima, la sobrecarga de uso la puedo reducir multiplicando por ese 0,90. ¿Vale? Bueno, estos son los valores de combinación. Entonces, ¿cómo hacemos el descenso? Pues claro, yo tengo aquí los apoyos. Es un forjado que la luz desde aquí hasta aquí son 6 metros y desde aquí hasta aquí son 4 metros. Y la carga que he puesto aquí muy redonda es de 10 kilonewtons por metro. Entonces, ¿qué carga es esta, esta, esta y esta? Pues puedo hacerlo de varias formas. Si considero que es isostático, ¿isostático a qué me refiero? A que es este de aquí. Isostático me refiero a que el forjado se apoya desde el tramo izquierdo hasta el tramo central. Y si os fijáis, está cortado, ¿vale? Es decir, son dos forjados independientes. Este es una viga isostática biapoyada y esta es una viga isostática biapoyada. Es decir, que podrían estar separadas perfectamente porque así lo están, ¿vale? Si lo hago así, pues ¿cuánto resiste cada lado? ¿Qué carga llega? QL medios. Es decir, si estos son 10 y la luz son 6 metros, 10 por 6, 60, entre 2, 30. 30 aquí y 30 aquí. Y en el otro apoyo, pues si la luz son 4 metros, 10 por 4, 40, entre 2, 20 aquí y 20 aquí. Entonces, ¿qué reacción hay en cada uno de los muros? Pues en este muro cargan 30 kilonewtons, en este muro de aquí cargan 30 y 20, 50 kilonewtons, y en este de aquí 20. ¿Vale? Así que 30, 50 y 20. ¿Vale? ¿Cuál sería el diagrama de momentos? Pues un momento isostático, QL cuadrado partido por 8. ¿Vale? QL cuadrado partido por 8 aquí y QL cuadrado partido por 8 aquí. ¿Vale? Esto sería hacer un descenso de cargas lo más rápido posible, que sería que a cada muro le llega la mitad del eje, o sea, la mitad de la luz, ¿vale? La mitad de la zona tributaria aquí y la mitad de aquí. Imagino que es como lo habréis hecho en los talleres, ¿vale? Es la mitad a cada lado. ¿Es la forma exacta? No es la más exacta, bueno, a no ser realmente que hayáis cogido el forjado y lo hayáis partido por aquí, ¿vale? Si habéis partido el forjado por aquí y no hay negativos, entonces sí que es exacto. Pero si el forjado es continuo, eso no es la forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, si el forjado es continuo, ¿cómo funciona? Pues funciona como esto de aquí. Si el forjado es continuo, ¿vale? El diagrama de momentos tiene esta pinta y las reacciones son diferentes. Son un poquito más pequeñas en los extremos, fijaros que pasamos de 30 a 24, de 20 a 11, y más grandes en el centro, de 50 a pues casi 70, ¿vale? Es decir, de considerar dos vigas isostáticas a una viga hiperestática, las reacciones cambian. Y el diagrama de momentos también. Aquí solo teníamos momentos positivos, aquí tenemos positivos, negativos y positivos. ¿Qué ventaja tiene este? Pues que este de aquí, fijaros que los momentos son de 29, 35 y 6. El más grande es 35, mientras que aquí el momento más grande es de 45. Entonces, al hacer una viga isostática, hiperestática, los momentos se reducen. Compensan un poco positivos y negativos y no hay grandes momentos positivos. ¿Sí? ¿Ese es el peor momento que puede haber y las peores reacciones? No, porque aquí hemos puesto todas las cargas. Pero ¿qué ponemos alternancia de cargas? Es decir, ¿qué ocurre si ponemos solo cargas aquí o solo cargas aquí? Pues fijaros que si yo cargo solo en este extremo, ¿vale? Aquí llego a tener una carga de 25, más grande que esta de 24. Y aquí tengo una carga de tracción de 6,75. ¿Vale? Así que dependiendo, haciendo alternancia de cargas, ¿vale? Me puedo encontrar con reacciones más grandes, este 25,5 es más grande que este 24, o este 32 es más grande que este 29, y me puedo encontrar con esfuerzos de tracción. Ojito, porque hemos dicho que la fábrica no resiste tracción, ¿vale? Entonces, hay que vigilar porque haciendo alternancia de carga podríamos encontrarnos con eso. Es verdad que esto no debería ser problema, porque esto es poca carga y a la que le pongamos el peso, esto es una sobrecarga de uso que hemos puesto por aquí, pero aquí hay una carga que no podemos quitar nunca, que es el peso propio del forjado.
Entonces, a la que le pongamos el peso propio del forjado y el peso de los muros, este 6,75 se anulará, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que si queremos hacer bien la alternancia de cargas, o sea, el descenso de cargas, hay que considerar pues, que esto por lo general será una viga hiperestática y que tiene que haber alternancia de cargas y que dependiendo de dónde ponga yo las cargas, las reacciones que bajen por los muros serán diferentes. ¿Eso qué hace? Que cuando yo calcule los muros, hemos dicho que teníamos que calcular los muros. ¿Dónde estaba la sección? Teníamos que calcular la sección del muro en coronación, en el medio y en la base, pero para todas las hipótesis posibles. Entonces, eso cada vez es repetirlo más, ¿vale? Y luego hay una cosa más, ¿vale? Hemos hecho forjado isostático continuo o alternancia de cargas, lo del análisis no lineal. Si os acordáis, cuando calculamos un forjado unidireccional, decíamos esto de aquí, que el método simplificado de la EHE nos dice que para tener en cuenta la afluencia y todo eso, ¿vale? Pues considerábamos estos momentos, etcétera. ¿Qué ocurre al hacer eso? Pues que al hacer esta fluencia, los momentos se reducen. Es decir, al tener en cuenta la afluencia, fijaros que teníamos aquí un momento de 35 metros kilonewton, ¿vale? 29, 35 y 6. 25, 39 y 6. Si venimos aquí, ¿vale? Tenemos esto, 29, 35 y 6, ¿vale? Este es nuestro forjado isostático con todas las cargas y con el diagrama. Esto es si nuestro forjado nunca fisurara y nunca tuviera fluencia, ¿vale? Si fuera una viga metálica, estos serían los esfuerzos. Pero si es un forjado de hormigón, un forjado unidireccional, el forjado se va a fisurar y cuando se fisura, lo que ocurre es que cede. Es decir, se flexiona más. Y al flexionarse y ceder, los esfuerzos cambian. Este pico de 35 baja porque se ha fisurado. Pues, ¿qué le ocurre a este 35? Que baja y, por ejemplo, es 30. Y al bajar este 30, este 29 y este 6 crecen. El 6 pasa a ser 7 y el 29 a 30. ¿Vale? Es decir, debido a la afluencia, los esfuerzos cambian. Y las reacciones también. Este 24,17 pasa a ser 24,8, este 11 pasa a ser 12, etc. ¿Vale? Entonces, a lo que me refiero es que a la hora de hacer el descenso de cargas, podemos hacer un número gordo. ¿Vale? Podemos hacer un número gordo y decir, bueno, pues la mitad de la luz aquí, la mitad de la luz aquí, la mitad de la luz aquí. Podemos hacer un número más fino y decir, bueno, vamos a hacer una viga hiperestática y sabemos que aquí carga más y aquí menos. Pero que bien hecho obligaría a hacer esto, ¿vale? Obligaría a hacer la redistribución para saber qué carga real llega a cada lado, ¿vale? Entonces, en el artículo este del manual de Hispalit, primero lo calcula así, pero después dice, bueno, ¿y si tenemos en cuenta la redistribución? Y entonces calcula no solo así, sino así, ¿vale? Y también calcula primero y después calcula con la alternancia de cargas, pero recordad. Entonces lo calcula de varias formas para decir, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta o no. Ya es como el decimal, ¿no? Pero si uno lo quiere calcular bien, pues hay que tener en cuenta eso de ahí, ¿vale? Esto lo explico para que veáis cómo se hace un descenso, ¿vale? No es aquello de, tira millas y hacia abajo, ¿vale? Que si tenemos que hacer un cálculo a mano ya nos vale, pero si tenemos que hacer algo bien, ¿vale? Habría que hacerlo así. ¿Qué hora tenemos? 42. ¿Algún detalle más antes de meternos en berenjenales, que será ya el martes que viene? Vale, eso es para hacer el descenso de cargas. Ahora, ¿cómo calculamos? Vale, por cierto, eso nos permite, el descenso de cargas nos permite sacar estas reacciones. Esta reacción de aquí, este 24 o estos de aquí, ¿vale? Sería estas flechitas que hemos puesto aquí. Entonces, a este descenso de cargas, esto que puede ser un 25, un 12, lo que sea, le añadimos lo que es ese valor de aquí, ¿vale? Esta flechita es el axil aquí arriba. Ahora le añadimos el peso del muro y ya tenemos el axil aquí. Le añadimos otra vez la reacción de este forjado y al añadirle la reacción del forjado tenemos este salto. Fijaros que pasamos del axil aquí al axil aquí, ¿vale? Vuelve a crecer linealmente hasta que llega al siguiente forjado y tenemos otro salto, porque este salto de aquí, del axil en el muro, en la base de aquí, al axil, en la coronación de aquí, es debido a que le añadimos el peso del forjado. Entonces, por eso va haciendo estos saltos, ¿vale?
Ahora, ¿cómo hacemos el momento? El momento, ya digo, es lo más complicado. Hay un caso que es muy sencillo, ¿vale? El caso muy sencillo es cuando tenemos el muro en la última planta, ¿vale? El muro en última planta es el más sencillo porque hay una expresión muy sencilla que nos dice cuánto vale la excentricidad, que es esta de aquí. Si es un muro extremo, ¿vale? Tenemos muros extremos o muros interiores. ¿Dónde estamos? Así, ¿vale? Es decir, tenemos este de aquí es un muro de fachada, es un muro extremo, este también es extremo, este es un muro interior, ¿vale? Entonces tenemos muros extremos o muros interiores. Entonces, ¿cuánto vale la excentricidad? ¿Cuánto vale la excentricidad? Pues la excentricidad, cuando es un muro de última planta, la excentricidad vale el 25% del espesor del muro y el 25% del espesor del retranqueo, ¿vale? Esto del retranqueo, ahora lo explicaré, ¿vale? Es algo que ocurre en las fábricas, ¿vale? En la fábrica y que le pega una patada a la estructura, ¿vale? Entonces, es el 25%. Ya está. ¿Dónde estás? ¿Vale? Si este es el muro de ladrillo, ¿vale? Por lo general lo que hacemos es que el forjado viene por aquí, ¿vale? Y luego por aquí continúa la fábrica, ¿vale? Esto es lo habitual, ¿correcto? Entonces, a esto de aquí se le llama el retranqueo, que en la normativa se le pone una A. Esto suele ser el retranqueo. Esto es darle una patada a la estructura, ¿vale? Ya lo veremos con números un poco más adelante, pero eso es darle una patada. ¿Por qué? Porque el muro pasa a tener este espesor, ¿vale? La parte que está volando es como si no existiera. No es la carga viene por aquí y ahora gira y la carga viene por aquí. No, no. Como si no existiera. Entonces, ¿esto qué se hace? ¿Para qué se hace esto? Hombre, esto se hace porque luego aquí pones una pieza más pequeñita, otra pieza más pequeñita, otra pieza más pequeñita, y de cara afuera a la fachada tú ves un acabado muy bonito, ¿vale? Entonces se hace para eso. Pero eso a nivel estructural le da, ¿vale? Le hace mucho daño a la estructura. Entonces, lo que os decía. Estamos aquí. Si yo quiero calcular el momento en la última planta, ¿vale? La excentricidad es este 0,25T, 0,25A. Si yo no tuviera el retranqueo, yo tengo aquí el muro, ¿vale? Tengo el forjado, que si no tuviera retranqueo apoyaría entero, ¿vale? El centro estaría aquí, ¿vale? Y cuando esto cargara, ¿vale? Esto carga así, hasta donde esté, pues esto flexiaría un poco, lo que fuera, ¿vale? Y la respuesta, ¿vale? La respuesta que tendríamos, según la expresión que hemos visto, ¿vale? Si no hubiera retranqueo, sería 0,25T. Es decir, que la respuesta sería esta. ¿Vale? Es decir, el axil estaría, estoy aquí más que pintado todo el rato, voy a poner un poco el efecto, ¿vale? Si no tuviéramos retranqueo, ¿vale? El axil en un muro de última planta estaría aquí, con una excentricidad igual a 0,25 del espesor, ¿vale? Esto es el espesor del muro, esto es la mitad, esto es un cuarto del espesor, ¿vale? Eso sería si no hubiera retranqueo,
¿vale? Sería la mitad de la zona comprimida, la mitad de la zona traccionada. Y como traccionada no hay, pues ya está, la mitad del muro comprimido y la mitad del muro traccionado. ¿Vale? Eso sería lo normal. ¿Qué ocurre? Que si hay retranqueo, a esto le tenemos que añadir el 0,25 de la A. ¿Vale? Es decir, si tenemos retranqueo, tenemos esto aquí, este es nuestro muro, ¿vale? Pues si esto es A, ¿vale? Si esto es A, tendríamos la excentricidad. Esta excentricidad de aquí sería 0,25T más 0,25A, ¿vale? Y entonces tendríamos, pues, algo así. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Pues que mientras más grande vaya siendo la A, pues peor, ¿vale? Porque mientras más grande va siendo la A, ¿vale? Fijaros que si la A, el retranqueo fuera la mitad del espesor, ¿qué ocurriría si el retranqueo fuera la mitad del espesor? ¿Vale? Es decir que ¿vale? ¿Cuánto valdría la excentricidad? La excentricidad sería 0,25T más 0,25A. Entonces, la excentricidad sería 0,25 del espesor más 0,25 de la A. Y si la A hemos puesto que es la mitad del espesor, pues pondríamos aquí 0,5T. ¿Vale? Pues tendríamos una excentricidad ya de 0,25T y esto es 0,12, 0,375, 0,375. Eso es casi, pues que nos vendríamos, fijaros, esto sería, aquí sería 0,25T y ahora le añadimos otro 0,25, la mitad de esto. Tendríamos casi por aquí. ¿Vale? Tendríamos esto aquí. ¿Vale? Y la respuesta, pues nos quedaría aquí. ¿Vale? Fijaos que si apoyamos la mitad del muro, si apoyamos en la mitad del muro, nos quedamos ahí. No, parece que no. He equivocado. No, sí, 0,37. ¿Vale? Aquí tendríamos un 12,5, aquí tendríamos un 12,5. Sí. ¿Vale? Nos quedaría eso. Es decir, hacer un muro que tenga, pues eso, un muro que tenga 10 centímetros o 15, si apoyas 5 o 7, que puede ser la mitad, pues te quedas que la parte que resiste del muro, ¿vale? La parte que resiste del muro es esta, ese C de ahí, ¿vale? Y este C de aquí, pues será este trocito de aquí, que es un 12,5, un 12,5, una cuarta parte, ¿vale? Apoyamos la mitad del muro y nos quedamos con resistencia de una cuarta parte del muro, que ya de por sí el muro aguanta poco, pues, ¿vale? Eh, y si, ¿vale? Eso si tenemos un muro extremo. Si tenemos un muro que no es extremo, es decir, un muro interior, ¿vale? Un muro como este de aquí, el muro interior. Pues si tenemos un muro interior, la excentricidad es 0,25 del espesor por el axil que viene por la izquierda, el axil que viene por la derecha, ¿vale? La resta, la diferencia entre ambas, ¿vale? Y la suma entre ambas. La expresión esta no tiene mucho misterio, ¿vale? Simplemente es que, a ver cómo expliqué. Eh, Ay, que se me ha ido. Esto, a ver. Vale, vale. Si yo tengo un axil por la izquierda y un axil por la derecha, ¿vale? Pues la forma de hacerlo es que el axil de la izquierda está aquí a un,
y el axil de la derecha está aquí a 1/4. Y entonces lo que tengo que hacer es el centro de gravedad de las dos fuerzas. ¿Vale? Tengo dos axiles, uno por la izquierda y otro por la derecha. El de la izquierda está a 1/4 y el de la derecha está a 1/4. Entonces tengo que buscar el NI más ND, la resultante, ¿hacia qué lado está? Estará del lado de donde sea el axil más grande. Si los dos axiles son iguales, la resultante caerá en el medio. ¿Vale? Así de claro. Si las dos axiles son iguales, caerá en el medio. Si el de la izquierda es más grande, la resultante caerá a la izquierda. Si el de la derecha es más grande, la resultante caerá a la derecha. ¿Vale? Y simplemente es eso, es el axil de la izquierda por su coordenada en negativo, por ejemplo, más el axil de la derecha por su coordenada en positivo. Y eso nos dirá dónde cae. ¿Vale? Eso, ¿vale? Es esta expresión que tenéis ahí. ¿Vale? Aunque tenga otra pinta, al final esa es la expresión. Reprem la presentació. ¿Vale? Esta expresión de aquí de 0,25t, NI menos NJ, NI más NJ, básicamente es lo que he dicho. Tenemos el N1 y el N2, que serán los axiles por un lado y por el otro del forjado, ¿vale? Porque si os fijáis, tenemos axil por un lado, ¿vale? Tenemos axil por un lado y por otro. Entonces, en este caso, fijaros que el axil es más grande por la izquierda, pues la resultante caerá por la izquierda del muro, ¿vale? Pero que si los dos axiles fueran iguales, la resultante caería en el centro. ¿Vale? Entonces, para saber hacia dónde cae, pues simplemente con esta expresión de aquí, ¿vale? Cogemos el grande menos el grande más el pequeño, 0,25t y nos dirá dónde está la excentricidad. ¿Vale? Entonces, lo dejamos aquí. Un comentario importante. Si os fijáis, el axil es más grande en el centro. 30, 50, 20. 24, 70, 11. El axil es más grande en el centro. ¿Por qué? Porque recibe más carga, porque tiene más zona tributaria. Pero si os fijáis, el muro, este es más alto que no este y que este. ¿Vale? Es decir, en el centro recibe mucha más carga, pero el muro es más estrecho. ¿Vale? Eso es un concepto. Los muros interiores suelen recibir más carga, pero suelen ser más estrechos. ¿Por qué? Porque la excentricidad es más pequeña. ¿Vale? En los muros exteriores solo tenemos carga por un lado y la excentricidad tira que se va al 0,25 más el retranqueo, entonces la excentricidad suele ser muy grande. Mientras que en los muros interiores, como las luces suelen ser parecidas, ¿vale? Las luces son parecidas, las cargas son parecidas, la carga suele caer muy centrada. Al caer la carga muy centrada, el muro resiste muy bien con pequeños espesores. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Aquí estàs presentant, atura presentació o muestra pantalla completa. No, quería cambiar el diseño. Bueno, mosaico. Bueno, pues por aquí más o menos. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Es decir, los muros de fachada son los peores, los más críticos porque tienen mucho momento flector y los muros no aguantan flexión. Los muros interiores, como reciben carga de los dos lados, la carga baja centrada y entonces no tienen problemas. ¿Vale? Por eso. Molt bé. Pues vamos a aturar la gravació.